Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Nos encontramos acá con el mensaje que da el profeta Sofonías, un profeta que, valga la redundancia, profetizó, anunció el mensaje que Dios le daba al pueblo, a un pueblo que contextualmente se encontraba en momentos contemporáneos a Jeremías, a Habacuc y a Nahum, un pueblo, en este caso a Judá, que se encontraba pronto a recibir el castigo de Dios. ¿Por qué pronto a recibir el castigo? Porque no se habían vuelto a los caminos del Señor. Él les advertía que volvieran su corazón a Dios porque el día de su ira estaba cerca, y no solamente el día físico, que en este caso se estaba profetizando cuando ellos iban a ser cautivos por Babilonia, sino también un momento en el que ellos tenían que ver más allá, el momento del día de Jehová, el momento en el que Jehová podía venir a su estruendo y castigarlos por causa de su pecado y su iniquidad. Y acá dice: acontecerá en ese tiempo, yo, hablando de Dios, hablando de Jehová, yo escudriñaré a Jerusalén. Yo voy a escudriñar a esta generación, pero lo voy a hacer, dice, con linterna, de modo que nada se pueda esconder, ni aun en lo más oscuro, ni aun en lo más profundo habrá quien se oculte ante la luz de Dios, ante el resplandor de su gloria. Dice: y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, que están como aquellas bebidas que se asientan, que son espesas pero están asentadas. Está oculto hasta el fondo lo que hay en su corazón, que aparentemente pueden verse bien, que aparentemente pueden parecer con una situación económica estable, con una situación de vida favorable, que parecen, como Cristo dijo a los fariseos, que son sepulcros blanqueados, que son sepulcros blanqueados, sepulcros que por fuera se ven hermosos, pero por dentro sabemos lo que guardan los sepulcros: guardan cuerpos muertos, no guardan vida, guardan todo aquello que está en descomposición. Y esto es lo que dice: Él va a escudriñar la forma en que viven estos hombres. Y habla de hombres en general, hablando en la humanidad: hombre y mujer, niño o niña, joven, adulto, anciano, a todo aquel que está tranquilamente pensando que su forma de vivir refleja algo, cuando en realidad en el interior es algo totalmente diferente. Y dice: los cuales dicen, y acá está lo más fuerte del mensaje, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, en su corazón ellos eran completamente indiferentes al llamado de todos los profetas. Nosotros, si leemos, por ejemplo, las profecías de Nehemías e incluso el libro de Lamentaciones, podemos ver a un profeta que estuvo dando un mensaje prácticamente al vacío, porque estuvo advirtiendo al pueblo, y nunca se volvieron a los caminos del Señor, todo lo contrario. E incluso cuando Él advertía del castigo, cuando Él les decía que no lucharan contra Babilonia, sino que se sometieran a ellos, porque Jehová no se iba a apartar de ellos, Jehová los iba a guardar aún en medio del exilio, aún en medio de ese cautiverio. Jehová iba a estar con ellos, y ese iba a ser un momento en el cual su fe iba a ser fortalecida, en el cual ellos iban a ser renovados y ya no iban a tener que vivir como otros pueblos, ya no se iban a dejar influenciar tan fácilmente, porque Jehová iba a hacer algo, instrumento para la obra iba a ser
ese asedio, aunque para ellos en ese momento era trágico, sus generaciones iban a ser benditas porque iban a pasar por un proceso de filtración donde todas aquellas impurezas iban a ser quitadas, donde iban a ser purificados por la presencia de Dios. Incluso cuando Jeremías les dice estas palabras, vienen falsos profetas y confrontan y les dicen, esto no es cierto, esto no es así, Judá no va a caer, Babilonia va a ser derrotada por el rey, y empiezan a exaltar al rey y empiezan a profetizar falsamente, a enaltecerse a sí mismos e ignoran por completo la palabra de Dios, porque para ellos Jehová no iba a hacer el mal. Ellos eran completamente indiferentes, no solamente a la voz de Jehová, sino también a su condición de vida. Dice, piensan en su corazón, Jehová no hará ni bien ni hará mal. La versión Dios habla hoy dice del mismo pasaje de Sofonías 1:12, castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino, la que dice para sí misma, el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Y aquí vemos el pensamiento que tenía Judá y que también tuvo Jerusalén, pero es el pensamiento que lastimosamente tienen nuestras civilizaciones actualmente. Jehová no va a hacer nada, ni bueno ni malo. Desde hace cuántos años están advirtiendo de la venida de Cristo y no ha venido. Desde hace tanto tiempo hay tanta maldad en el mundo, dicen las personas por ahí, y Dios no hace nada, Él no hace nada ni bueno ni malo. Viven con indiferencia ante el poder y la autoridad de Dios. Y ese es un gran pecado y un gran error. Dice la versión Nueva Biblia Viva, el Señor, este es otro pensamiento, el Señor no interviene ni para bien ni para mal. La nueva traducción viviente expresa, piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. La traducción lenguaje actual dice, se atreven a decir, Dios no hace nada bueno, pero tampoco nada malo. Y ese es el pensamiento que el pueblo tenía. Dios no va a hacer nada, ¿no? La civilización así está, el mundo así está, y Dios no va a hacer nada, ni bueno ni malo. Eso es lo que ellos pensaban en su corazón. Y lastimosamente esa es la condición de indiferencia que actualmente reina en nuestra sociedad. Podemos darnos cuenta cómo cada vez hay más ideologías y pensamientos humanos porque cada vez dejamos salir o florecer más lo carnal que lo espiritual. Cada vez vemos menos valores morales, menos valores civiles y prácticamente las personas siguen con su vida igual. No pasa nada, todo está bien, siempre y cuando a mí no me afecte, no hay problema, que la gente viva de la manera en que vive. Y eso es una forma de indiferencia también, porque como pueblo de Dios no estamos haciendo nada para hacer que la luz de Jehová resplandezca sobre esas almas, porque muchos no quieren oír y no están obligados a oír. ¿Por qué? Porque hay indiferencia en su corazón. Pero nosotros tenemos un llamado a llevar la palabra de Dios. Tenemos acá a estos profetas, Jeremías, Habacuc, Nahum, Sofonías, profetas que estuvieron, incluso por ejemplo Noé, que estuvieron clamando a un pueblo de oídos sordos. Tenemos también a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que vino y clamó a un pueblo que no le escuchó. Y si le escucharon fueron unos pocos. Y si a ellos no les escucharon, tampoco debemos esperar que nosotros seamos escuchados por todas las generaciones, pero eso no significa que el mensaje que estamos transmitiendo no tenga peso o verdad. Eso no le resta significado al mensaje. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación y vana también nuestra enseñanza. Predicamos porque creemos en nuestro corazón, hablamos de lo que estamos convencidos, hablamos de lo que sabemos que va a ocurrir, porque sabemos
cómo es el poder de Dios, que su palabra tiene poder y autoridad, que traspasa generaciones y que esa palabra que Él ha dicho, donde Él vendrá por su pueblo, se va a cumplir. Si no es hoy, será mañana. Nadie sabe el día ni la hora. Lo que sabemos es que ese día llegará y por eso nos preparamos y por eso seguimos meditando en su palabra y por eso seguimos haciendo el llamado, así como estos hombres fieles siguieron llamando. Aun si el pueblo no escuchaba, su deber era llamar. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que en la misericordia de Dios alguien iba a escuchar. Y ellos iban a ser ese instrumento escogido por Dios para atraerlos a su verdad. No porque fueran los más dignos, no porque fueran los más sabios. El mismo Isaías dice a Jehová cuando es llamado y dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque he visto la gloria de Dios siendo hombre de labios inmundos. Y lo que hizo Jehová fue a través del ángel que tomó un carbón con unas pinzas, fue purificar sus labios, purificar su boca. Y asimismo Jehová purifica nuestras vidas para que le podamos servir. Él no escoge a personas totalmente aptas, no escoge a personas perfectas. Él es quien nos capacita, quien nos adiestra para la batalla, quien nos adiestra para seguir sirviéndole a Él, para seguir haciendo que esta obra crezca, que su palabra se siga difundiendo de tal manera que el pueblo sea consciente de que ese día llegará y empezando primero por nosotros. Si sabemos que ese día está próximo, nos vamos a preparar y vamos a seguir llamando hasta el último momento. Pero ellos pensaban en su corazón, siendo el pueblo escogido por Dios y aún Judá, siendo, en este caso, ya el reino estaba dividido, pero siendo el reino que Jehová había prometido que iba a guardar un remanente de ellos por misericordia y por amor al pacto que hizo con David, su siervo, un siervo que era conforme a su corazón a pesar de todo lo que falló humanamente, pero que su corazón siempre volvía al Padre. Y eso es lo que Judá debía hacer, lo que Jerusalén debía hacer, volver su corazón a Jehová, no ser indiferentes, sino reconocer sus errores, reconocer sus faltas, reconocer la voz de Dios que los seguía llamando porque no los había desechado y volverse a Él. Así como el día de hoy Jehová sigue llamando y lo que tenemos que ser es conscientes de que Él nos está llamando, nos está dando la oportunidad de volvernos a Él, nos está dando la oportunidad de aún poderle servir con salud, con bienestar en esta tierra, aún de poderle servir, de poder disfrutar, de poder gozarnos en su presencia a través de la alabanza, a través de la adoración. Y si estamos en alguna condición de enfermedad, en alguna situación adversa, nos está dando una última oportunidad para encontrar salvación. Antes de llegar a ese momento de entrar en su presencia, Él sigue llamando, pero depende de nosotros la forma en que vamos a actuar. Si vamos a actuar con indiferencia, como este pueblo que pensaba que Jehová no iba a hacer nada, o si vamos a responder a su llamado, porque este pensamiento lo que hacía era quitar poder a la voz de Dios, quitar poder a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en la palabra, no estaban teniendo fe, estaban prácticamente llamando mentiroso a Jehová. Él no va a hacer nada bueno ni malo, Él no nos va a hacer nada. Y eso es lo que restaba para ellos, para su forma de pensar, autoridad al poder de Dios. ¿Y por qué surge la indiferencia? La indiferencia dice que es un estado de ánimo o de actitud en el que una persona no siente interés, afecto, enojo ni rechazo hacia alguien. No sienten nada. No es que amen a Dios, pero tampoco lo odian. Entonces quieren vivir en un punto neutro y sabemos que no hay puntos intermedios. Solo hay dos caminos, el camino que lleva al Padre, que es a través de Jesús, o el camino que lleva a la perdición, que nos lleva hacia el castigo eterno, un castigo que solo fue diseñado para Satanás y sus ángeles caídos, pero que lastimosamente muchos están tomando ese mismo camino, siendo atraídos por el pecado.
Dice que la indiferencia implica una falta de respuesta emocional o participación frente a situaciones que provocarían una reacción. Y la reacción que esperaríamos ante el llamado de los profetas, un llamado a volverse al arrepentimiento, es precisamente arrepentirse, porque hasta el título lo dice, llamado al arrepentimiento. Entonces, se estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran y no hubo respuesta. Llamé y no escuchaste. Jehová llamó y ellos no escucharon. Llamó a través de los profetas y peor aún, lo que hacían era matar a sus profetas, como si acabando con sus vidas iban a restar peso a la voz de Dios. Como que si borrando sus vidas iban a borrar el mensaje y eso no iba a pasar. Y eso es lo que pasa actualmente, lastimosamente, en la sociedad. No en todos los países, gracias a Dios, no en todos los países son muertos los profetas o aquellos que predican la palabra de Dios, pero simplemente la Biblia es dejado de lado. No leo la Biblia y si no la leo, no importa. Pero eso es una gran mentira, porque el no leer la Biblia al que perjudica es a mí, el no leer la palabra de Dios al que perjudica es a mí como persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue existiendo, porque la palabra se sigue cumpliendo, porque los mandamientos y estatutos de Dios siguen estando allí y el que yo no los conozca no los va a borrar. El que yo no quiera oír el mensaje, el que yo no diga otra vez están diciendo lo mismo, el que yo no vea por ejemplo, los programas cristianos, el que yo no escuche prédicas, el que yo no escuche alabanzas, el que yo no venga a la presencia de Dios, no quiere decir que su presencia no esté. Significa que yo estoy siendo indiferente ante esa presencia, pero la presencia sigue estando, la oportunidad sigue estando, la palabra se sigue cumpliendo y esa palabra que Él ha dado será la que nos puede salvar o nos puede acusar en el día postrero. ¿Por qué? Porque a esa palabra que nosotros creímos nos acercó a Cristo y Cristo nos acercó al Padre y ahí podemos encontrar salvación. Al contrario, esa palabra nos puede condenar porque solo al juzgar nuestras vidas a través de los mandamientos sabemos en qué hemos fallado a Dios y nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos. Pero a la luz de esa palabra nosotros vemos lo frágiles que somos y venimos al Padre. Reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestras faltas y nos volvemos a Él. La palabra existe y el que no haya respuesta no significa que no esté allí. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Borraban a los profetas, incluso con Cristo lo hicieron y luego se dieron cuenta que por más que quisieron hacer, mataron a Cristo y Él resucitó. Y su palabra permaneció y se multiplicó a través de sus discípulos y a través de las generaciones. Por esa razón es que ahora nosotros tenemos el privilegio de conocer su verdad, de tener una Biblia en nuestras manos, una Biblia ya traducida, pero en nuestras manos tener la palabra de Dios, de poder tener entrada ante la presencia, de saber que hay un Dios que nos ama y que hizo todo y lo sigue haciendo aún por salvarnos, que provocó que nosotros volviéramos a Él a través del llamado, a través de alguien que nos invitó a la iglesia, a través de un mensaje, abrió la oportunidad para que fuéramos libres y que ya no estuviéramos muertos al pecado ni a nuestra manera de vivir, sino que hizo resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros y a través del sacrificio de Jesucristo nos dio sanidad y nos dio salvación y pagó sobre sí el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad, el castigo que nosotros humanamente nunca podríamos pagar y no podríamos recibir porque si lo recibimos no lo soportaríamos. Él lo llevó sobre sí. Y por esa palabra es que nosotros tenemos esperanza. Dice que la indiferencia puede ocurrir de ciertas formas, por apatía o desinterés, pensar que nada importa. La Biblia hace cuántos años se escribió, quién nadie sabe, no está comprobado. Muchas personas dicen ese argumento, no está comprobado científicamente y hay tantas pruebas arqueológicas que si uno indaga
existen personajes, existen sucesos, ciudades dentro de la arqueología que nos dan la pauta de que fueron personas reales, de que fueron lugares y sucesos que realmente ocurrieron. Pero lastimosamente las personas viven con indiferencia y dicen, no, no importa, ¿cómo van a importar los mandamientos si hace cuántos se escribieron? Eso ya no aplica a la sociedad actual, veamos la mentira, como si la palabra de Dios dijera los mandamientos se deben cumplir a tal y tal fecha y nada más, como si hubiera una fecha de vencimiento para la palabra de Dios. Y no es así, no es como aquellos productos que compramos en el súper y traen fecha de caducidad. Su palabra no pasará. El hecho de que yo ignore su palabra no significa que no exista y que no sea verídica. Surge, dice, por apatía o desinterés. También surge la indiferencia como mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa ocurre ante el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo crea una barrera para evitar el dolor. Soy indiferente, hago que no me importa para no salir lastimado. Y eso es lo que muchas veces sucede lastimosamente. El pueblo no quería escuchar al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado era a arrepentimiento y cuando dejó de llamar al arrepentimiento, el mensaje era que un castigo venía pronto y lo que hacían era no escuchar. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser castigados. No querían ser castigados, pero tampoco querían cambiar su manera de vivir. Querían vivir en privilegio cuando no merecían ningún privilegio alguno. Y lo que hacían era ignorar la palabra, vivir con indiferencia porque querían evitar el castigo y eso no iba a funcionar. La indiferencia se crea por querer evitar las cosas y lastimosamente, ya lo dijimos, el hecho de evitarlo no significa que su palabra no esté ahí. Es una barrera, un mecanismo de defensa. Hay también indiferencia, que acá le llaman indiferencia asertiva, que la persona dice puede ser indiferente para enfrentar conflictos y es, este es el peor tipo de indiferencia que hay y lastimosamente es el tipo de indiferencia que está teniendo la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona no me está haciendo nada, entonces no le voy a decir que está en pecado, porque las personas están viviendo, que vivan como puedan, no vamos a declarar que eso es pecado, vamos a aceptar su forma de vivir. Es cierto, vivimos en un entorno tolerante y justo, entre comillas, pero nuestra justicia no es la justicia de Dios. Y Dios ha establecido sus mandamientos y estatutos, no para pelear con las personas. Claro, reconocemos su humanidad y reconocemos su valor como un alma que necesita ser salvada. Y por esa razón es que seguimos predicando. Es que no se trata de llegar a la persona y decirle todo lo que ha hecho para condenarlo y señalarlo. Se trata de decirle que hay un Dios que lo puede salvar. Se trata de orar, se trata de seguir buscando y de acercarlos a la verdad, porque no podemos ocultar el sol con un dedo, no podemos ser indiferentes ante el pecado, no podemos ser indiferentes ante todo lo que está pasando en el mundo, cómo cada vez se crean más ideologías, cómo cada vez los géneros parecen multiplicarse cuando Dios estableció solo varón y hembra, cómo parece que cada vez las personas están entrando en una decadencia moral que está dañando a las generaciones, donde el pensamiento crítico es prácticamente borrado y las personas simplemente siguen algo por moda, aunque no lo entienden, porque es algo popular y no indagan y nos estamos dando cuenta de que todos son prácticamente llevados por la corriente, son llevados porque todos van allí. Y en ese camino que todos siguen, dice, espacioso y amplio es el camino que lleva a la perdición. Y es amplio porque van un montón, van en horda. Pero nosotros tenemos que ser los que vengan y se paren ante ese camino a proclamar la palabra de Dios. Los que vengan y traten de hacer
que más personas eviten ese camino y se vuelvan a los caminos de Dios. Aún si no quieren escuchar, aún si somos maltratados, aún si nos tratan de una manera que no nos agrade, nosotros vamos a seguir persistiendo porque la verdad no cambia. El hecho de que la sociedad cambie, de que la sociedad lastimosamente se esté pervirtiendo, no quiere decir que nosotros vamos a ajustar nuestros valores al modelo de la sociedad. Nuestros principios y valores no son negociables, nunca deberían serlo, y menos los principios que Dios ha establecido. Dios no tiene la obligación de amoldarse a nuestra manera de vivir, porque Él es Dios, todo lo contrario, somos nosotros quienes rogamos a Él poder entrar en su presencia y que por eso Él estableció sus mandamientos para que sepamos lo que es agradable delante de Él y aún estableció, nos dio su gracia para poder tener entrada delante de Él, aún en medio de nuestros errores, pero venir a Él para pedir perdón y para pedir restitución, para que sea Él quien transforme nuestra vida y nos ayude a no vivir de esa misma manera, porque Dios es un Dios de amor, pero Él no ama al pecado, más sí ama al pecador. ¿Por qué? Porque hay un alma por la cual Él entregó su vida, pero Él no quiere que esa alma viva de la misma manera todo el tiempo, porque si sigue viviendo así, el camino al que lo va a llevar es a la perdición. Dios quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Dice la palabra. Entonces ahí es donde toma lugar la iglesia, la cual no puede fingir una indiferencia asertiva, no por evitar los conflictos. Sabes que yo tengo 5 círculos sociales: el del trabajo, el del estudio, el de amigos, el de la iglesia y el de familia, y ningún círculo se mezcla con otro. Eso no es así. Cristo era el Hijo de Dios, tenía una relación de padre e hijo, tenía cercanía con sus discípulos y a todo lugar que iba era de la misma manera. No cambiaba sus valores ni sus principios. Y nosotros debemos ser igual, no tener una indiferencia asertiva, no ser indiferentes ante las situaciones que ocurren en nuestro diario vivir solo por el hecho de evitar conflictos. Y luego dice también que puede ser una agresión pasiva o castigo. La indiferencia puede surgir como tipo de castigo. Por ejemplo, cuando alguien ignora a otro para hacerle daño. Y acá esta indiferencia ni siquiera podemos nosotros dañar a Dios. Alguien no, porque por ejemplo Dios no contestó la oración que yo pedía, porque sucedió algo en mi familia, algo que no era agradable, porque pasó y yo empiezo a pelear con Dios, como si pudiera ganarle, como si mi indiferencia y mi rebelión le hicieran daño al Padre. Le hacen daño en el sentido de que lastiman el corazón porque estoy desestimando el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Estoy desestimando el sacrificio de Cristo y estoy ofendiendo al Padre al vivir en rebelión. Pero el castigo más grande no se lo hago a Él. Dios no necesita de mí. Si yo como instrumento no me dejo utilizar, fácilmente Dios puede escoger a alguien más. Dios preguntó a quién he de enviar. Isaías, aún sintiéndose indigno, dijo: heme aquí, envíame a mí, reconociendo la grandeza del poder de Dios y aún sabiendo que su pueblo era igual que él o mucho peor, que vivía lejos y apartado de Dios, dijo: aquí estoy, envíame a mí. Qué privilegio poderte servir, porque eso es un privilegio, no una imposición, no algo que hacemos por obligación, sino algo que hacemos por amor. Y si yo no lo quiero hacer, si yo no quiero servir, Dios puede levantar a otra persona que lo va a hacer con disposición y con amor. Y la persona que sale perdiendo soy yo, porque cada vez me alejo más del Padre. Entonces, ese tipo de diferencia solo daña mi corazón. Es el tipo de indiferencia que usó el hijo pródigo, el tipo de indiferencia en el que sobrepasó los límites
y dañó el corazón del padre porque pidió su herencia aún el padre estando vivo porque se apartó de él. Y vean cuán grande amor del padre que a pesar de esa traición lo seguía esperando. Y así nos sigue esperando el Padre. Así ha sido su grande amor, pero llegará un momento que, como dice el título de Sofonías 1, el día de la ira de Jehová va a venir, porque su amor es tan grande, pero cada día la humanidad está llenando esa copa de la ira, está llenando esa copa que lentamente se llena hasta el punto en que un día va a rebalsar. ¿Por qué? Porque la maldad del mundo aumenta drásticamente. Y nosotros en nuestra rebelión nos sumamos a esa maldad porque creemos que nosotros podemos vencer al Padre. Y hacemos un berrinche como si eso va a hacer que Dios nos dé todo lo que nosotros querramos. Y no es así, no ocurre de esa manera. Dios en su soberanía nos ha dado el privilegio de vivir y Él decide qué nos da y qué no, porque Él bien sabe qué nos conviene y qué nos edifica. Dice que debemos pedir con sabiduría, pedir aquello que conviene, no lo material, sino buscar primeramente el reino de Dios. No porque no deseamos tener una manera digna de vivir, sino que todo eso Dios nos lo puede dar como añadidura, sin necesidad de que nosotros vengamos y nos afanemos en ello, en alcanzar gloria y poder, porque al final la gloria corresponde a Dios. Él nos da siempre lo justo y lo necesario. Y aun cuando no tenemos suficiente, ahí debe estar la gratitud en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos está dando la vida, porque nos está dando la oportunidad de poder tener una mente clara e ideas creativas para hacer abundar aún lo poco que tenemos en nuestras manos. Así de grande es el poder de Dios. No pelear con Dios, no venir y culparlo de nuestras malas decisiones también, porque hay momentos de abundancia en los cuales debemos actuar como actuó José y es guardar, ¿verdad? No tirar toda la abundancia porque no sabemos cuándo vendrá el tiempo de escasez. Hay que prepararnos con sabiduría y no podemos culpar a Dios de las malas decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque cierto, Dios nos ama, pero vamos a ver las consecuencias de nuestras obras. Si no, veamos ahí la historia de David, cómo él, aun siendo el hombre conforme al corazón de Dios, no fue privado de las consecuencias de sus actos. Y ahí tenemos toda la historia de lo que pasó con su generación, con todos sus hijos, por ejemplo, con la rebelión de Absalón. Entonces Dios no quitó el castigo, Él cosechó las consecuencias de sus actos, pero en medio de toda circunstancia adversa, la mano de Dios no se apartó de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar, estar siempre dispuestos a buscar de Dios, no ser indiferentes. Y vean que este pensamiento de indiferencia no era único en el tiempo de Sofonías, si no nos mencionáramos, por ejemplo, a Jeremías, a Habacuc, a Nahum, y el ejemplo más grande que tenemos también es el ejemplo del libro de Malaquías. Malaquías 3:14. Acá lastimosamente tenemos una generación que se había apartado por completo de Dios y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Vean la pregunta que se hacía el pueblo ante todo lo que veía en sociedad, porque muchas personas se pueden hacer esa misma pregunta, ¿qué de bueno tiene que nosotros sigamos a Cristo? Si estamos en una sociedad decadente, en una sociedad donde prácticamente ser honesto y ser honrado no tiene premio alguno, donde no hay ningún beneficio si eres íntegro y el beneficio nosotros lo estamos juzgando mal, juzgamos un beneficio material y no un beneficio espiritual. Juzgamos por lo que nuestros ojos ven. Estamos teniendo juicios de valor equivocados porque creemos que la prosperidad es tener dinero ya, sin importar de dónde venga.
Y Dios dice que Él da una bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. No porque sea instantánea, puede tardar, sí, pero Él nos va a dar una bendición que no proviene del hurto, que no proviene de, de decisiones equivocadas, que no proviene de estafas, que no proviene de engaños. Una bendición que nos va a dar tranquilidad, porque esa bendición proviene de Él, proviene de su presencia, esa calma que Él nos da, que aunque tengamos poco, sabemos que lo poco que tenemos nos lo ha dado Dios. Y cuando tenemos mucho, tenemos gratitud en el corazón de que Él nos ha multiplicado y tenemos la sabiduría para administrarlo bien. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de Jehová, una bendición que no se afana por la riqueza y el poder, sino una bendición en la cual sabemos que lo que más vale es el tesoro que tenemos allá en los cielos. Y es ese el que estamos construyendo en un lugar donde ni la polilla ni el hollín pueden corroer. Dice que aprovecha, dice, por demás es servir, dice el pueblo, que aprovecha que guardemos su ley. Y es lo mismo que hablábamos al inicio, el pueblo vivía con indiferencia y ¿qué, qué aprovechan los mandamientos ahora para este tiempo? Vean el siglo XXI, es por allá futuro el siglo XXII, eso ya está desactualizado. Tantos argumentos que hay en el mundo que tratan de anular el poder de Dios como si fuera humanamente posible hacerlo. Argumentos que provienen y tienen su raíz en la iniquidad, porque es el enemigo justo lo que quiso hacer desde el inicio, desde que se reveló hasta el Génesis. Nosotros tenemos ahí en el Génesis cómo él buscó demeritar la palabra de Dios, con que Jehová les ha dicho que no pueden comer de cualquier árbol. Así llegó a decirle a Eva. Y ella le dijo, no, él nos dijo que podíamos comer de todo menos del árbol del bien y del mal. Pero ¿por qué les dijo eso? Si ese árbol sí pueden comer. Es que él les dijo porque si sabe que ustedes comen van a ser como él. Cuando ellos ya habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios y nada tenían que envidiar. Entonces vemos que desde el inicio el enemigo ha venido queriéndole restar poder a la palabra de Dios. Y lastimosamente es lo que sigue pasando en sociedad y lo que la indiferencia en nuestro corazón sigue haciendo. Estamos viviendo justo como el enemigo quiere. Y no debemos hacer eso, no debemos darle gusto al enemigo. Dice, y que andemos afligidos en presencia de Jehová. El pueblo se sentía afligido sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque eran minoría, porque la mayoría era el pueblo que vivía en idolatría, que vivía en inmundicia, en avaricia, en vanidad, que vivían en toda clase de impureza moral y física. Entonces ellos se sentían afligidos. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por los reyes, porque eran asediados, porque muchos justos estaban sufriendo el castigo por causa del pecado de toda la nación. Eran apedreados, si ellos testificaban de la verdad, eran encarcelados. ¿Qué no les pasaba? Y nosotros podemos verlo en nuestra sociedad actual, como tantas personas que trabajan en las misiones están padeciendo por causa del nombre de Dios. Y ellos con valor van cada día y no dicen en vano estoy afligiendo mi vida, sino que saben que grande es la recompensa que van a tener en el cielo. Y dice que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 15, decimos pues ahora, y este es el punto al que llegó la sociedad. Decimos pues, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. ¿Por qué pensaban ellos estos? Porque dicen, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo mismo que pasaba al inicio, ellos pensaban en su corazón, Dios no hará nada, ni bueno ni malo. Ellos, dice, tentaron a Dios y escaparon. Miren qué valientes fueron, tuvieron suerte de todo lo que han vivido, cuánto han pecado, cuántos han engañado, a cuántos han matado, cuánta inmundicia e inmoralidad hay en su corazón y aún así ahí están.
pero así es la misericordia de Dios que aún están ahí para poder alcanzar salvación. Y muchas veces las personas juzgan y aquella persona que tanto servía, que tanto oraba, se fue a morir. ¿Por qué murió? Nosotros no podemos confrontar a Dios, pero Dios sí sabe por qué razón hace las cosas. Porque el justo por fe vivirá y su fe lo acerca al Padre. Y si ha muerto y murió en Cristo, está con el Padre. No va a querer regresar otra vez acá. No va a querer regresar a este mundo tan malvado y lleno de pecado. Pero aquel que vive en pecado sigue viviendo en este mundo porque aún necesita la oportunidad de volverse a los caminos de Dios. Y tarde o temprano esa oportunidad se va a acabar porque llegará al punto en que su maldad va a ser tal que Dios se va a hastiar de esa maldad. Leemos el siguiente versículo y dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y acá lo que responde Jehová: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, en ese día vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ajustar cuentas delante del Padre. Ahí ya no vamos a estar todos en calidad de humanos, ahí vamos a ser separados entre aquellos que creyeron y aquellos que no, entre aquellos que actuaron con indiferencia y aquellos que respondieron al llamado, entre aquellos que vivieron toda su vida como si nada, como si no pasara nada, como si la venida de Dios no existiera, como si su poder no tuviera autoridad, o entre aquellos que aún con dificultades se acercaron a Dios, dijeron: perdóname, yo te quiero servir, no sé cómo, pero quiero hacerlo, y buscaron misericordia de Dios, reconociendo el poder que había en él, porque eso es lo que hace la indiferencia, trata de restarle poder a Dios. Y no lo podemos hacer, al contrario, lo ofendemos cuando hacemos eso. Acá vamos a ver la diferencia. Dice que él tiene un libro de memoria. Sabemos que hay un libro en el que está escrito el nombre de toda aquella persona que ha recibido la presencia de Dios, que lo ha recibido como único y suficiente Salvador a Cristo. Y ese es el libro de la vida. Y dice que sigamos perseverando para que nuestro nombre no sea borrado. Estamos escritos en ese libro de memoria y qué alegría cuando escriben algo bueno acerca de nosotros y qué tristeza cuando escriben algo malo de nosotros, pero qué gozo aún mayor que nuestro nombre no vaya a ser borrado, que nuestro nombre no vaya a ser quitado, que sigamos siendo especial tesoro para Dios, así dice como el hombre perdona al hijo que le sirve, al hijo que es obediente, que pudo haberse equivocado, pero siempre obedeció, siempre volvía al Padre. Así va a ser Dios para con nosotros, siempre y cuando no actuemos con indiferencia. Y nosotros nos encontramos con estos pasajes que parecen oportunos para el tiempo en el que estamos viviendo, porque es un tiempo en donde nosotros podemos ver tanta indiferencia en el mundo, tanta maldad multiplicada, tantas personas que pueden sentirse cansadas y decir: ya no quiero continuar buscando de Dios, que se sienten contra la espada y la pared porque sienten que sus valores están siendo cuestionados, que sus valores están cediendo a los valores de este mundo porque tratan de resistir y por sus propias fuerzas no pueden. Y el consejo es: encontremos fortaleza en Dios, encontremos fortaleza en Él, aferrémonos a Él, a los principios que Él nos ha dado y no cedamos ante este mundo, no vivamos con indiferencia de ningún tipo, seamos sensibles a la presencia de Dios y a su voz y sigamos persistiendo porque Dios
no actúa con indiferencia. Eso es lo más hermoso que hay. Dios no vive con indiferencia ante el mundo. No creamos como creían estas personas que Dios no va a hacer ni nada bueno ni nada malo. Él lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Dice que Él dará a cada hombre según sus obras. Él pagará a cada quien según sus obras. Él va a dar a cada persona lo que siempre ha querido. Así como al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y ellos dijeron, mejor es que muramos en el desierto. Jehová dijo, bien, ellos dijeron que querían morir ahí, ahí iban a morir. Y solamente sus hijos entraron a la tierra prometida. Asimismo también nosotros debemos anhelar entrar en esa tierra, porque lo que nosotros querramos es lo que nos va a dar el Padre. Si nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar nos acerca cada día más a Él, entonces tengamos la certeza de que vamos a llegar a Él con su ayuda. Pero si nosotros cada vez tomamos decisiones, actuamos alejándonos de Dios, Él va a darnos justo lo que queremos. Si nosotros queremos estar lejos de Dios, Él no nos va a obligar a estar cerca de Él, pero sepamos que al estar lejos de Dios, solo podemos estar cerca del enemigo y nadie va a querer en el día postrero estar en el mismo lugar, porque Él ya tiene una morada y esa morada es de castigo eterno y allí van a estar todos aquellos que vivieron con indiferencia, todos aquellos que en su forma de vida pidieron estar en ese lugar. El mensaje entonces es que no seamos indiferentes a la palabra de Dios, que seamos conscientes en que hay un Dios y hay un adversario a nuestra fe, que hay un cielo y hay un infierno. Hay solo dos caminos, no hay un punto intermedio, no hay una indiferencia asertiva, no hay un punto en que yo estoy aquí en medio porque no soy de aquí ni soy de allá, tengo distintos círculos sociales. No, la vida no es así. Así no es como vive el Padre. El Padre vive con sinceridad y es lo que demanda de nosotros. Es como Cristo vino y como enseñó a sus discípulos a vivir con sinceridad en el corazón. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o estimará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios. Ahí dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, pero no podemos servir a Dios y al enemigo. No podemos servir a Dios y al poder. No podemos servir a Dios y servirnos a nosotros mismos, a nuestra vanidad. No podemos hacer esto. O servimos a Dios o estamos lejos de Él. Porque muchos son los caminos que llevan a la perdición. Dice que espacioso es. Podemos entrar por montón, pero estrecha es la puerta, estrecho es el camino que nos lleva hacia el Padre. Y aunque sea incómodo pasar por un camino estrecho, acerquémonos a Él. Acerquémonos cada día a su presencia, seamos sensibles a Él y busquemos de Dios un versículo a la vez.